Buen día con todos. En esta oportunidad quiero compartir con vosotros la historia de Elías, el profeta que ascendió a los cielos sin conocer la muerte natural. Elías fue un profeta hebreo del siglo XI a.C., quien nunca perdió la fe en Yahvé. Después de Moisés, es considerado el más grande y venerado entre los profetas. Su nombre en hebreo es Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. Elías es el profeta de la redención final del pueblo judío. Es un precursor del Mesías. Su historia, sus relatos se encuentran en el primer y segundo libro de Reyes del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento, en Mateo y Marcos, Jesús dice que Elías estuvo antes que él y que su misión era comunicar, obviamente, que iba a venir el Cristo. Su labor fue similar a la de Juan el Bautista, quien en el presente de Jesús lo anunció. Acab reinó sobre Israel en Samaria 22 años en el siglo IX a.C. Se casó con Jezabel, hija de Exbal, rey de los Sidonios, quien convenció al rey Acab a dejar de adorar a Jehová y adorar a Baal, un toro al que adornaban con oro, joyas y finas telas, y obligaba al pueblo a adorarlo bajo amenazas. A Baal le hizo altar y templo, y también adorar la imagen de Acera, diosa de la sensualidad. Todo ello provocó la ira de Jehová, Dios de Israel, y empodera a Elías para desafiarlos. Aparece entonces la figura de Elías, quien desafía al malvado Acab y lo enfrenta. Así profetizó una sequía en Israel como castigo por la idolatría de la mayoría del pueblo a Baal. Es amenazado de muerte y, siguiendo la orden de Dios, Elías se esconde cerca del arroyo Querit. Allí los cuervos lo alimentaban por mandato divino. Sintiéndose cercado, Dios envía a Elías a Sarepta, a esconderse en casa de una viuda muy pobre quien vivía con su niño. Allí, a través de Dios, realizó el milagro de multiplicar la harina y el aceite para sustentar a una viuda y a su hijo durante la hambruna y la sequía. Surge otro milagro aún mayor. El hijo de la viuda enferma y muere. Desesperado, Elías clama a Dios, ora fervientemente durante ese día y durante esa noche, y Dios escucha su voz. El niño resucita. La viuda reconoció que la palabra de Jehová estaba en la boca de Elías y que Elías era un hombre de Dios. Elías decidió regresar y demostrar a todo Israel quién era el Dios verdadero, y así acabar con la sequía, razón por la que el rey Acab tenía que tener a Elías con vida. Elías fue al encuentro del rey para proponerle una prueba en el monte Carmelo, de quién era el Dios verdadero. Para ello, los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera prepararían un sacrificio y clamarían a Baal y a Acera para que respondiera con fuego. Elías debía hacer lo mismo clamando a Yahvé. Empezaron los profetas paganos clamando a su Dios, y al no responder, Elías les solicitaba que clamen más fuerte, a ver si una imagen era más poderosa que Dios. Tocó el turno de Elías, quien preparó el altar de Yahvé, lloró a Dios. Dios respondió con fuego del cielo, consumiendo la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua en la zanja. Después de la victoria, Elías oró nuevamente. Dios envió la lluvia, poniendo fin a la sequía. Jezabel amenazó nuevamente de muerte a Elías, y Elías huyó al desierto. Elías sintió desánimo y miedo. Dios lo consoló y lo alimentó a través de un ángel. Elías viajó 40 días hasta el monte Horeb, donde se escondió en una cueva. Dios se le reveló allí y en suave susurro le aseguró que no estaba solo, ya que había 7,000 fieles en Israel que no se habían inclinado ante Baal ni ante Acera. Con esos 7,000 hombres se reunió y les dijo que Dios está y estará siempre hasta la eternidad. Dios le mostró a Elías que siempre estará para consolarnos y renovar nuestras fuerzas. Allí se le reveló nuevamente a Elías y le dijo que su tarea en la tierra había culminado
y que vendría a llevárselo, y para ello debía cruzar el río Jordán, y así empezó su caminata hacia el lugar. Elías se dirigió al río Jordán acompañado de Eliseo, un profeta fiel a Dios. Llegaron al río Jordán. Elías se inclina y dice: Señor, ¿cómo cruzaré este río? Siente nuevamente que Dios le indica usar el manto. Las aguas se abren y Elías es seguido por Eliseo. Cruzan el río y ahí todo se ilumina, y en un torbellino, llevando en un carro de fuego, Elías es ascendido al cielo. Bajo las miradas de Eliseo y de la muchedumbre al otro lado del río Jordán, Eliseo grita y clama: Elías, maestro, ¿cuál será mi legado? Entonces cae el manto de Elías, lo recoge Eliseo. Eliseo besa el manto y se aferra a él, y usa el manto para que las aguas nuevamente se abran y pueda él regresar al pueblo al otro lado del río. Todos los fieles que observaban se inclinan ante él y lo reconocen como un nuevo profeta de Israel en el lugar de Elías. El paso de su manto a Eliseo simboliza la importancia de preparar a la próxima generación. Muestra que la misión de Dios continúa de generación en generación y no depende de una sola persona. La ascensión simboliza la esperanza y la vida eterna. También cabe resaltar que junto al profeta Enoc y Elías y la Virgen María, son los tres únicos personajes bíblicos llevados al cielo sin conocer la muerte natural. Hasta otro momento y muy buen día.